Toda la sala se rió mientras mi hermana levantaba su copa, con esa sonrisita aguda que solo ella tiene, y declaraba para que todos escucharan que yo era la prueba viviente de que cada familia necesita un ejemplo de lo que no debe ser. Según ella, yo era solo una madre soltera, no deseada por nadie. Pero al menos mi existencia la hizo sentir agradecida por la vida que eligió. Se rieron como si fuera una broma inofensiva, una broma más lanzada al aire junto con el confeti y el aroma a rosas y champán. Pero no fue inofensivo. Era el tipo de risa que encuentra las grietas dentro de ti, aquellas que has pasado años tratando de llenar con paciencia y noches solitarias, y las excava hasta dejarte vacío por dentro. Si alguna vez has sentido esa opresión en el pecho con solo escuchar esto, deja un cartel aquí, un me gusta, una palabra en los comentarios. A veces, esa es la única manera de recordar que no estamos imaginando cosas, que no estamos exagerando. Y este gesto tuyo, aunque sea a través de una pantalla, me da fuerzas para seguir contando estas historias. Mi nombre es Claire. Tengo 35 años y he vivido lo suficiente como para conocer el precio del silencio. Vivo con mi hijo Eli, que tiene 8 años. Todavía se encoge de miedo cuando las tormentas sacuden la casa y me dice que me protegerá cuando lloro suavemente en la cocina, pretendiendo que él es la cebolla. Aprendí a vivir con poco, a aprovechar cada dólar, a sentir orgullo por la ropa heredada y las comidas caseras, a llevar el peso de 2 padres solos, incluso con los hombros siempre doloridos. Pero para mi familia, todo esto solo me hizo más pequeña, una advertencia, una sombra junto a la brillantez de mi hermana. Aquella noche en aquel elegante loft de paredes de ladrillo visto y suelos de madera pulida, lleno de risas, tintineos de copas y dulce aroma a glaseado, todo volvió con la fuerza de una tormenta. Mi hermana menor, Charlotte, estaba radiante. Siempre brilló. Llevaba un vestido plateado que la abrazaba como el mundo siempre la había abrazado, brillando bajo las luces de colores que colgaban de las vigas. A su lado el novio perfecto, Daniel, alto, encantador, impecable con su traje a medida, de esos que la gente se inclina para escuchar, como si cada una de sus palabras fuera una perla de sabiduría. Mi madre estaba sentada cerca del pastel, con collares de perlas alrededor del cuello y una mirada de admiración cada vez que Charlotte la miraba. ¿Y yo? Me paré al borde de la multitud, cerca de la mesa de dulces, alisando constantemente las costuras de mi vestido en oferta, como si una tela lisa pudiera enderezar una historia torcida. La risa que estalló después del brindis de Charlotte no fue un solo sonido. Fueron capas. Un invitado soltó una risita aguda. Otro golpeó su vaso contra el de su vecino. Alguien en la parte de atrás tosió, sonriendo a su bebida. Y lo peor, vi temblar los labios de mi madre como si ella también quisiera reír, pero se contuviera por decoro. Casi me destruyó más que las palabras. Porque si tu propia madre no te defiende, si deja pasar la crueldad como una broma, ¿qué posibilidades tienes frente a una sala llena de gente que ya te ha etiquetado como el caso de lástima de la familia? Fue entonces cuando Aarón, mi hermano mayor, el que nunca desaprovechaba la oportunidad de afilar sus palabras como cuchillos, se recostó en su silla, estirado como un gato al sol. Y con la voz lo suficientemente alta como para que todos la oyeran, dijo: ella es solo un producto usado. Las palabras flotaron sobre los globos, bailaron alrededor del candelabro de cristal y cayeron directamente en mi pecho. Algunos invitados lo repitieron en voz baja, riendo en sus manos, como si se tratara de una broma íntima. Incluso el joven camarero con sus copas de champán, bajó rápidamente la mirada, mordiéndose los labios para no sonreír. Quería desaparecer. Me picaban las palmas y la sangre me zumbaba en los oídos. Y recordé cada habitación antes de esta, cenas de Navidad en las que Charlotte recibía los regalos más caros mientras yo recibía calcetines, las noches de premios en el colegio, cuando mi madre la aplaudía más fuerte, al fin y al cabo, tenía futuro, hasta el momento en que escuché a mi padre decirle a un vecino que al menos una de sus hijas se casaría bien, la otra, yo, ya estaba perdida. Cada recuerdo se acumuló como ladrillos, construyendo un muro de vergüenza que cargué durante décadas. Miré hacia abajo buscando algo sólido, algo que me anclara mientras el suelo parecía inclinarse. Fue entonces cuando mis dedos se cerraron alrededor de un tenedor. Era de plata pura, nada especial, al lado de un plato de mousse de chocolate que ya estaba empezando a derretirse formando un charco brillante. Lo cogí sin siquiera darme cuenta. Y cuando el frío metal presionó mi palma, fue como si por primera vez,
hubiera encontrado algo lo suficientemente afilado como para cortar el silencio que me había tragado durante años. Levanté el tenedor y lo golpeé una vez contra el cristal. Un sonido cristalino atravesó la risa, dividiéndola por la mitad. Tan agudo e inesperado que incluso la banda de la esquina se detuvo a mitad del acorde. Decenas de ojos se volvieron hacia mí. Mi corazón latía como si quisiera escapar, mi garganta se cerró. Pero en el fondo empezó a surgir una calma, no la calma de alguien que se siente seguro, sino de alguien que no tiene nada que perder. La sonrisa de Charlotte vaciló, una pequeña grieta en su impecable máscara. El rostro de mi madre se endureció. Aaron puso los ojos en blanco pero se inclinó hacia adelante como si tuviera curiosidad. ¿Y Daniel? Fue su reacción la que encendió el fuego en mí. Se quedó helado. Su vaso temblaba en su mano, tenía la mandíbula apretada y evitaba mirarme. Entonces lo vi, el secreto que él pensaba estaba enterrado bajo un pulido encanto y sonrisas practicadas. Ese secreto tenía peso y esa noche saldría a la superficie. Levanté la barbilla y dejé que el silencio se hiciera más denso, hasta que la gente empezó a moverse incómoda. Entonces me encaré a Daniel, ignorando la mirada furiosa de mi hermana y la expresión de advertencia de mi madre. Con el tenedor frío en la mano y la humillación convirtiéndose en hierro en mi lengua, le exigí lo que nadie esperaba que me preguntara, que dijera la verdad, toda la verdad que había estado ocultando. Y en ese instante el aire de la habitación cambió. El silencio que impuse con un solo toque no duró. Se rompió, crujió y la habitación explotó de nuevo, solo que esta vez no fue con una risa educada, sino con esa risa más cruel y autoalimentada. Alguien murmuró, «Oh, basta, era solo una broma». Otra voz resonó, «No seas tan sensible, Claire». Mi hermana estiró los labios en esa sonrisa suya, no era alegría, era triunfo, como si hubiera anotado un punto en un juego que solo ella jugaba. Aaron se apoyó en la mesa con los codos levantados, sonriendo como si mi dolor siempre hubiera sido su visión favorita. Y repitió las palabras, esta vez más fuerte, producto usado, como si hacer eco de ellas las grabara en el aire para siempre. El dolor dolió más profundamente porque vi cabezas asintiendo con la cabeza. Personas que ni siquiera sabían mi nombre, pero que estaban más que dispuestas a tragarse la versión que mi propia familia había pintado minuciosamente. Una narración donde yo era la mujer triste agarrada a las migajas, definida no por lo que tenía, sino por lo que le faltaba, un marido en la mesa, un apellido que impresionaba, un hijo que, según ellos, merecía algo mejor que eso, ser yo. Sentí que mi cuerpo se encogía, mis hombros se encorvaban como si pudiera reducirme a la nada, desaparecer en las sombras de la habitación, volverme tan insignificante que ni siquiera la vergüenza podía alcanzarme. Pero la humillación no disminuye. Ella crece. Se fue hinchando hasta llenar cada rincón del loft, filtrándose por las rendijas de las paredes, convirtiendo los espejos en jueces que reflejaban cada error, cada decepción, cada vez que había creído que el amor podía ser condicional y aún así permanecía. Recordé la noche en que Ellie me preguntó por qué la abuela nunca me abrazaba como abrazaba a la tía Charlotte, y como yo, con una voz demasiado firme para ser real, respondí que las personas demuestran afecto de diferentes maneras. Aunque sabía la verdad, algunos simplemente no lo demuestran. Recordé cómo Charlotte, cuando aún éramos niñas, convertía cada tropiezo que yo cometía en moneda de cambio. Cuando me caí en el patio de la escuela, ella corrió la voz de que yo era torpe. Cuando no tenía cita para el baile, me reía porque al menos ella tenía estándares. Cada crueldad estaba envuelta en risas, sellada con la aprobación de los demás, como si el dolor ajeno siempre fuera más sabroso cuando se servía en dosis homeopáticas. Y ahí estaba todo de nuevo más nítido, más fuerte, con un brindis y un micrófono para amplificar el eco. El camarero pasó con su bandeja de vasos, dudó medio segundo, sus ojos se deslizaron sobre mí antes de apartar la mirada, sus labios comprimidos en ese gesto que hacen las personas cuando se tragan una sonrisa. Ese momento dolió más que las palabras de Aaron, porque reveló cómo los extraños son tan fácilmente reclutados en el teatro de mi vergüenza. Gente que no me debía nada, pero que se reía porque el guión ya estaba escrito, Charlotte, la joya, Aaron, el hijo de oro, y Claire, la lección moral andante. No importaba que hubiera tenido 2 trabajos para mantener un techo sobre la cabeza de mi hijo, que hubiera aprendido a arreglar goteras con mis propias manos, que hubiera convertido la soledad en una columna vertebral. Allí nada de eso contó porque la versión de mi familia gritó más fuerte.
Y aún así seguí de pie, tenedor en mano, con la sangre palpitando en mis oídos. Puede que la risa fuera más fuerte que mi voz, pero mi silencio se estaba convirtiendo en algo más. Algo peligroso. Algo que esta vez no me dejaría retirarme a la invisibilidad. Vi a Daniel moverse de nuevo en su asiento, el champán en su copa temblando levemente, su sonrisa estirada en los bordes como una máscara comenzando a desprenderse. En ese segundo supe que había una grieta en su actuación perfecta. Una grieta que podía presionar hasta que hiciera clic de una vez por todas. Pero antes de llegar allí, necesitaba capear la tormenta. Dejar que la risa rascara mi piel como papel de lija, hasta que ya no sangró, hasta que lo hizo. Hasta que la humillación se convirtió en combustible. Y me prometí, mientras mis mejillas ardían y mi garganta se cerraba, que esa sería la última noche que se reirían de mí sin pagar el precio. Me quedé allí con un pesado tenedor en la mano, la risa ardiendo en mis oídos y, de repente, el tiempo pareció doblarse sobre sí mismo, arrastrándome de regreso a cada momento que había dado forma a la mujer tranquila y perdonadora que pensaban que todavía era. Tenía 10 años otra vez y estaba sentada en el borde del patio mientras Charlotte daba vueltas con su vestido nuevo, rodeada de un coro de risitas. Les había dicho a todos que mi ropa había sido heredada, que mis zapatos estaban gastados porque había sido descuidada, no porque nuestros padres hubieran gastado cada centavo extra para asegurarse de que brillaran. El recuerdo volvió no descolorido en blanco y negro, sino en colores vivos, cada risa cruel tan clara como si fuera ayer. Y me encontré mirando al suelo, dibujando patrones en la tierra con la punta del pie para que nadie viera las lágrimas. En la secundaria, la pauta ya estaba marcada. Tenía 16 años y apretaba mis libros contra mi pecho cuando Charlotte se aseguró de que el chico por el que añoraba supiera que no tenía una cita para el baile de graduación. «Puedo presentarte como mi plan B», le dijo en caso de que mi primera opción fracase. Y cuando el rumor se extendió por los pasillos, almorcé en la biblioteca fingiendo estudiar, tragando lágrimas que sabían a hierro. Esa noche escuché a mi padre en la cocina, su voz tranquila y segura mientras le decía a un vecino, al menos Charlotte se casará bien. Clare, bueno, ella es responsable. Se las arreglará sola. Esas palabras no solo dolieron. Tallaron mis huesos, haciéndome creer que la soledad no era solo mi destino, sino mi obligación. Incluso cuando tenía poco más de 20 años, después del nacimiento de Ellie, la historia nunca cambió. Había dejado a un hombre que rompía sus promesas más rápido de lo que las hacía, un hombre que veía mi amabilidad como una debilidad. Y sin embargo mi familia trató la vergüenza como si fuera mía. En las cenas Charlotte se inclinaba sobre la mesa y soltaba frases como, «Debe ser difícil no tener a nadie en quien apoyarse», su voz llena de falsa lástima mientras Aaron sonreía en su propio vaso. Mi madre nunca la interrumpió. En cambio suspiró, «Clare, sabes que tu hermana no quiere hacerte daño». Como si importara más la intención que el daño. Cada vez me tragué mi defensa, diciéndome a mí mismo que era por el bien de Ellie, a pesar de que la paz, en esa casa era solo un silencio estricto sobre la crueldad. Ahora, de pie en ese loft, el peso de esos años presionaba mi pecho. Pero algo estaba cambiando. La vieja vergüenza, la que una vez me encorvó los hombros y me mantuvo la boca cerrada, comenzó a endurecerse. No con amargura, sino con determinación. Pensé en la pequeña mano de él y en la mía, el momento en que susurró, «Mamá, eres la persona más valiente que conozco», después de que arreglé la calefacción en medio de la noche. Y me di cuenta de que él era el único espejo que me mostraba quién era realmente. Rodeado de risas que no eran risas, sino un coro de viejas heridas, sentí los años colapsar en ese instante. Y en lugar de aplastarme, empezaron a levantarme. Mi silencio me llevó allí, pero el silencio ya no era supervivencia. Era una jaula. Y estaba listo para romper la cerradura. La fiesta no detuvo después del brindis de Charlotte. En cambio aumentaron volviéndose más ruidosos, más extravagantes, como si mi humillación hubiera sido absorbida en el aire y convertida en combustible para la celebración. El loft brillaba bajo hileras de pequeñas luces que se mecían suavemente con la brisa de los ventiladores del techo, cada bombilla emitía un brillo dorado que hacía que Charlotte brillara como la protagonista de una película, mientras yo permanecía en las sombras, un extra no deseado. El suelo de madera pulida reflejaba el resplandor. Las velas de las mesas parpadeaban contra las bandejas con espejos.
Y por todas partes zapatos lustrados, vestidos de lentejuelas y copas de champán levantadas en honor a la mujer que siempre supo brillar. El olor a glaseado de mantequilla se mezcló con el costoso perfume y, debajo de todo, la acidez apenas perceptible del vino derramado en el suelo. Inadvertido. Sin importancia. Igual que yo a sus ojos. Charlotte se apoyó en Daniel con la soltura de quien lleva décadas ensayando un papel. Su vestido plateado se pegaba a su cuerpo como agua. Como si el cristal pudiera sentir el peso de lo que estaba a punto de derrumbarse. Su mirada no era de curiosidad ni de desdén, era algo más profundo, una sombra de reconocimiento que atravesó la habitación como un relámpago antes de una tormenta. Y fue en ese momento, con todas las miradas fijas en mí y el silencio que se alargó hasta casi estallar, que sonreí. No fue una sonrisa amable. No fue una sonrisa sumisa. Era el tipo de sonrisa que precede al incendio, lenta, deliberada, con las comisuras de la boca levantadas como si conocieran un secreto que el resto del mundo aún no había descubierto. El tipo de sonrisa que hace que la gente dé un paso atrás sin saber por qué. ¡Qué sorpresa!, dijo Charlotte, su voz melosa como jarabe envenenado, mientras se ajustaba el anillo en el dedo con un gesto que pretendía ser casual, pero que era puro cálculo. Clare finalmente decidió unirse a la fiesta. Su risa, fuerte y cristalina, estuvo acompañada de algunos murmullos de asentimiento, como si yo fuera un niño al que hubieran llamado a la mesa de los adultos. Pero ya no era una niña. Y esa mesa no era de ellos. De hecho, respondí y mi voz no tembló, no se quebró, no pedí permiso para existir, solo quería hacer un brindis. Después de todo, ¿qué mejor momento que este para celebrar la verdad? Un estremecimiento recorrió la habitación. Alguien se atragantó con el champán. Mi madre abrió la boca para protestar, para callarme, para reducirme a cenizas con una sola mirada, pero no le di espacio. Esta vez no. A Charlotte levanté mi copa, el líquido dorado reflejaba las luces como pequeños cuchillos afilados, que siempre supo convertir los sueños en espectáculo. Me volví hacia Daniel y por primera vez no apartó la mirada, quien, a pesar de todo su encanto, parece haber olvidado cómo respirar cuando no hay cámaras alrededor. Una risita nerviosa se escapó de alguna parte, pero murió rápidamente, ahogada por el shock. Daniel no se movió. Él no lo negó. Él no sonrió. Él simplemente me miró fijamente y en ese silencio vi algo que nunca antes había notado, no era miedo. Fue un alivio. Y a Aaron continué volviéndome hacia él con una lentitud que hizo que su sonrisa se apagara como papel ardiendo, que se pasa la vida coleccionando trofeos de crueldad como si fueran medallas. Ustedes tres son tan brillantes, tan perfectos, tan predecibles. Me tomé un descanso, dejé que el veneno se asentara. Pero ¿sabes qué es aún más predecible? La forma en que siempre subestimas a los que no se doblegan. El aire en la habitación se volvió tan espeso que se podía cortar con un cuchillo para pasteles. Charlotte estaba pálida y sus dedos agarraban los cubiertos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Aaron, por primera vez en su vida, no tenía una respuesta preparada. Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo como un pez fuera del agua. Mi madre, oh, mi madre. Su rostro era una máscara de furia helada, sus labios apretados con tanta fuerza que parecían cosidos. Ella no gritó. No era necesario. Su silencio fue un grito. Y entonces, como si el universo hubiera estado esperando ese momento exacto para alinearse, lo escuché. Un pequeño sonido casi imperceptible, pero que resonó en mí como un trueno, el tintineo de un tenedor contra un vaso. No el mío. Esta vez no. Era Eli. Estaba parado cerca de la entrada, todavía con su abrigo sobre los hombros, sus ojos brillando como si acabara de presenciar el amanecer después de una noche interminable. No dije nada. No era necesario. Su tenedor estaba levantado, temblando levemente en su mano, y en ese gesto, tan simple, tan valiente, encontré la última parte de mí que aún dudaba. Respiré profundamente. Y luego, con mi voz firme y mi corazón finalmente libre, pronuncié las palabras que deberían haberse dicho hace años. Llega. Sus nudillos se pusieron blancos, como si los cubiertos fueran a romperse en cualquier momento. Una gota de sudor se deslizó por su sien, traicionando el nerviosismo que el resto de la habitación no podía, o no quería, ver. Pero lo vi.
Su sonrisa vaciló como una llama a punto de apagarse, y volvió a su lugar con una rigidez forzada, una mueca de control que ya no le convenía. Sus ojos recorrieron la habitación con movimientos rápidos y desorientados, pero nunca se posaron en mí. Parecía un hombre atrapado en medio del escenario, sin líneas memorizadas, esperando una respuesta que había olvidado. Esa mirada me lo dijo todo. Había algo allí, enterrado bajo capas de pulimento y cortesía, algo que solo él y yo sabíamos. Y ahora había llegado el momento de arrastrarlo hacia la luz. Aparté la silla con un movimiento brusco y me levanté. Mis rodillas temblaron durante el primer segundo, pero el sonido de mis tacones sobre el suelo de madera me estabilizó. Cada paso era una frase, cada sonido un martillo golpeando contra el silencio atónito que se había instalado. El aire era pesado, caliente y espeso, lleno del aroma de las rosas, la dulzura de la crema para pasteles y la acidez del champán derramado. Un invitado en la esquina de la mesa dejó escapar un suspiro ahogado. Otro susurró desconcertado, ¿qué está pasando? Una prima inclinó la cabeza y sus labios se curvaron en una sonrisa que esperaba verme desmoronar bajo el peso de mi propio acto. Incluso la banda, en un rincón de la sala, detuvo la música, los instrumentos descansaban torpemente sobre el regazo de los músicos, como si ellos también estuvieran esperando mi próximo movimiento. Me puse más erguido que en años. Los cubiertos todavía estaban firmemente en mi mano, mi pulso era tan rápido que sentí palpitar en mi garganta. Mi voz tembló cuando rompí el silencio, pero se estabilizó con cada sílaba. No hice bromas. No me disculpé. No me expliqué. Hice lo que nadie esperaba, miré directamente a Daniel, ni a mi hermana, ni a mi hermano, ni siquiera a mi madre, y le ordené que dijera la verdad. Mis palabras flotaban en el aire, densas e imperativas, resonando más fuerte que el tintineo de vasos, más fuerte que los susurros, más fuerte que todos los años de silencio que había cargado. Por un instante la habitación dejó de respirar. El rostro de Daniel palideció. Los dedos de Charlotte se clavaron en su brazo, sus uñas se clavaron en la tela de su chaqueta como si pudieran impedir que se moviera. La sonrisa de Aarón vaciló confundida, sin saber si esto seguía siendo divertido o si el espectáculo había tomado un giro peligroso. Mi madre meneó la cabeza casi imperceptiblemente, como si pudiera descartar con un gesto lo que yo ya había puesto en marcha. Pero yo había hablado. Y ya no había vuelta atrás. Encendí la mecha. Ahora solo quedaba ver hasta dónde se extendería el fuego. El silencio que siguió fue tan largo que cada sonido adquirió proporciones monstruosas. Oí el zumbido del ventilador de techo cortando el aire, el silbido de las burbujas de champán que se escapaban de las copas, incluso el roce de un zapato al moverse sobre el suelo pulido. Era como si todo el salón contuviera la respiración. Todos los ojos estaban puestos en Daniel. Su mano, todavía envuelta alrededor del vaso, temblaba tanto que el líquido dorado del interior amenazaba con desbordarse. Su sonrisa ya no era una sonrisa, era un espasmo nervioso, una fina línea de control que lo traicionaba a cada segundo. Su garganta se contrajo visiblemente mientras tragaba fuerte, su nuez saltó como si una piedra estuviera atrapada allí. Sus ojos iban de un rincón de la habitación a otro sin atreverse, evitándome por completo. Ni siquiera miró a Charlotte, a pesar de que sus dedos se clavaban en su brazo con una fuerza que parecía dolorosa. Sus uñas marcaron la tela de su chaqueta, pequeñas medias lunas hundidas en la seda. Vi la tensión en su mandíbula, la forma en que rechinaba los dientes, como si estuviera reteniendo algo que luchaba por salir a la superficie. Y eso fue suficiente para acelerar mi pulso, porque los secretos, cuando se presionan demasiado, siempre encuentran una manera de escapar. Los invitados se dieron cuenta. Una prima se inclinó hacia adelante y susurró en voz demasiado alta, ¿qué quiere decir con verdad? Una mujer adornada con joyas, con las mejillas sonrojadas por el vino, apoyada en su marido, con los ojos fijos en Daniel y la mano tapándose la boca en una mezcla de excitación y miedo. Un tío mayor se frotó la barbilla y frunció el ceño, como si estuviera reconstruyendo fragmentos de viejas conversaciones que de repente parecían sospechosas. Incluso la tía mayor, que se había reído de los chistes de Aarón minutos antes, ahora estaba estrujando su servilleta en su regazo, sus ojos moviéndose nerviosamente entre Daniel y yo. Al fondo de la sala, vi al camarero inmóvil, con la bandeja de champán intacta temblando en sus manos y con los ojos muy abiertos, como si estuviera presenciando algo que no debería haber presenciado.
Fue Charlotte quien rompió la tensión con una risa aguda, como cristal roto. Ella inclinó la cabeza, su cabello caía perfectamente en cascada sobre su hombro, y dijo en ese tono practicado, demasiado ligero para ser verdad. Oh, no llames a Clare. Siempre fue dramático. Sus ojos me traspasaron. La maternidad en solitario nos deja necesitadas de atención, ¿no es así? Miró a su alrededor, esperando el coro de risas que siempre había seguido sus órdenes. Pero esta vez llegaron tarde, débiles, dispersos. Algunas risas forzadas, una o dos sonrisas educadas, pero, sobre todo, silencio. Y en ese silencio vivía la curiosidad. Los invitados ya no se reían con ella. Estaban observando a Daniel. Y Daniel se vino abajo. Intentó poner el vaso sobre la mesa, pero su mano temblaba tanto que el pie del vaso golpeó la madera con un fuerte crujido, resonando demasiado fuerte en el silencioso pasillo. Tiró de su corbata con un movimiento repentino, aflojándola con tanta torpeza que la imagen impecable que Charlotte tanto había cultivado comenzó a desmoronarse. Gotas de sudor brillaban en su sien, reflejando la luz dorada de las luces navideñas. Sus ojos se dirigieron hacia la salida por un segundo, el tiempo suficiente para traicionar lo que realmente estaba pensando. Escapar. Esa rápida mirada encendió un murmullo entre la multitud, susurros que crecieron como hojas secas arrastradas por el viento. Sentí el cambio antes de verlo. La sala ya no se reía de mí. El foco se había movido. Los teléfonos móviles aparecieron discretamente en las manos, las pequeñas pantallas se iluminaron mientras los invitados se reposicionaban, ligeramente, listos para capturar lo que sentían que estaba a punto de suceder. La actuación que Charlotte había coreografiado con tanto cuidado, el brindis perfecto, el novio impecable, la familia unida, se estaba partiendo por las costuras. Y por primera vez en años, yo no era el chiste de la fiesta. Yo era quien sostenía el partido. Y él era el que pisaba el acelerador. Mientras la habitación se inclinaba hacia el silencio, sentí que algo se agitaba dentro de mí, agudo y familiar, como el recuerdo de un viejo dolor que estaba siendo presionado. Había visto esa mirada en Daniel antes. No aquí, no esta noche, sino en fragmentos que había ignorado. Momentos que me dijiste que no importaban. De repente esas piezas regresaron, una tras otra, cosiéndose en un patrón que me había negado a ver. Recordé el verano pasado cuando Ellie llegó a casa con una cajita envuelta. Dijo que lo encontró en el correo y pensó que era para mí. En el interior, una delicada pulsera de plata sin tarjeta. En ese momento supuse que era de un primo lejano que se había olvidado de firmarlo. Pero semanas después vi el mismo modelo en la muñeca de Charlotte. Ella lo había mostrado en un asado, entre risas, diciendo que Daniel lo había elegido porque merezco cosas bonitas. Y recordé la forma en que me miró cuando ella dijo eso. Que él había elegido. Que las noches que llegaba tarde no eran solo por trabajo, ni tampoco los mensajes que borraba apresuradamente al entrar a la habitación. Su voz se quebró de nuevo, y esta vez no fue el vino ni el nerviosismo de la multitud. Fue el peso de años de mentiras que se derrumbaron todas a la vez. Charlotte soltó su brazo como si la quemara. Su rostro, alguna vez pintado con la arrogancia de alguien que siempre se sale con la suya, ahora era una máscara rota que revelaba algo que nunca había visto en ella, vulnerabilidad. No la fragilidad de quien pide perdón, sino la de quien finalmente comprende que ha perdido el control. Dio un paso atrás y sus manos temblorosas ajustaron su collar como si pudiera arreglar algo que ya no tenía reparación. Eres un cobarde, siseó, pero su voz ya no tenía el veneno de antes. Fue un susurro ronco, casi un gemido. Después de todo lo que he hecho por ti. Daniel no respondió. No había más excusas que funcionaran, ni miradas furtivas que pudieran salvarlo. Se quedó allí encorvado bajo el peso de docenas de miradas, mientras el silencio en la habitación se volvía casi físico, como si todos contuvieran la respiración al mismo tiempo. Fue entonces cuando Ellie, mi hijo, que hasta entonces había permanecido en silencio a mi lado, me estrechó la mano. No con miedo, sino con una comprensión que dolía. Él ya lo sabía. Quizás siempre lo supo, del mismo modo que los niños perciben cosas que los adultos se empeñan en ocultar. Su gesto fue pequeño, pero suficiente para recordarme por qué estaba allí. No por venganza. No por orgullo.
sino porque algunas verdades, por dolorosas que sean, es necesario contarlas para que finalmente podamos liberarnos de ellas. Respiré hondo y miré a Charlotte. No con odio ni con triunfo, sino con una claridad que me sorprendió. Ella ya no era la hermana intocable, ni yo la sombra que se plegaba a sus caprichos. Éramos solo dos mujeres, una frente a la ruina que ella misma había construido, la otra frente a una elección, permanecer en silencio o por primera vez hablar sin miedo. Siempre lo supiste, ¿no? Pregunté y mi voz ya no temblaba. No sobre él. Acerca de ti. Sobre el tipo de persona en la que te has convertido. ¿Quién preferiría sufrir antes que admitir que, en el fondo, tiene miedo de no ser suficiente? Ella abrió la boca, pero no le salieron palabras. Porque por primera vez ya no había público que aplaudiera sus mentiras. Ya no había cortinas para ocultar sus cicatrices. Solo quedó el eco de todo lo que ella había sembrado, cosechando exactamente lo que había sembrado. Y cuando Daniel finalmente encontró el coraje para mirar hacia arriba, no fue a mí a quien miró. Fue para Charlotte. No con amor, no con arrepentimiento, sino con algo mucho peor, indiferencia. Como si, en ese momento, ya hubiera renunciado incluso a disculparse. El resto de la noche se hizo añicos. Invitaciones rotas, vasos abandonados, murmullos que se convirtieron en gritos ahogados. Los invitados que minutos antes reían y brindaban, ahora se alejaron como si el aire se hubiera vuelto tóxico. Algunos con lástima. Otros con un placer morboso al presenciar la caída de quienes siempre se creyeron intocables. Pero no me importaban. Porque por primera vez en mucho tiempo, ya no miraba hacia abajo. Estaba mirando hacia adelante. Y aunque el camino frente a mí estaba lleno de espinas, por primera vez no tuve miedo de pisarlas. Porque es necesario algo de dolor. Algunas verdades, por mucho que duelan, son la única manera de sanar. Y finalmente estaba lista para sanar. Y no sentí ni una pizca de lástima. No para ella, que durante años se alimentó de mi silencio como si de un banquete se tratara. No para él, que cambió su propia dignidad por migajas de un poder que nunca fue suyo. Y mucho menos para ellos, los invitados que ahora disfrutaban de la escena como buitres sobre un cadáver, ávidos de cada detalle de la caída. Porque allí, entre los fragmentos del imperio que Charlotte construyó sobre mentiras, finalmente vi lo que siempre supe, que la verdad no necesita ser gritada para ser escuchada. Ella solo necesita un momento. Un único momento en el que el mundo deja de aplaudir la farsa y empieza a ver las grietas del escenario. Y ese momento fue mío. Los ojos de Charlotte, antes tan confiados, ahora iban de un rostro a otro, buscando salvación donde solo encontraban indiferencia. Su voz, alguna vez aguda como una espada, se estaba rompiendo en fragmentos inútiles, cada palabra era un clavo más en el ataúd de su propia imagen. No lo entiendes, repitió, pero nadie más quería entender. Porque la comprensión requeriría compasión, y la compasión es un lujo que solo se ofrece a quienes no tienen que rogar por ella. Aarón, a su vez, era una sombra de sí mismo. Su pecho seguía inflado en vanos gestos de autoridad, pero sus puños, antes tan dispuestos a golpear mesas o personas, ahora se abrían y cerraban en el vacío, como si el aire se escapara entre sus dedos. Intentó ordenar, amenazar, pero sus palabras cayeron al suelo como monedas falsas, ya nadie las recogió. Y entonces, en medio de ese silencio cargado, algo cambió en mí. No fue un triunfo. No fue odio. Era algo más profundo, más tranquilo, la certeza de que por primera vez, ya no los miraba a través de los barrotes que me aprisionaban. Estaba mirando desde arriba. No por superioridad, sino porque, de repente, el suelo que siempre me había sido negado quedó firme bajo mis pies. Charlotte intentó levantarse, sus piernas temblaban bajo el peso del vestido que ahora parecía una armadura muy pesada. Esto no es justicia, siseó con los ojos ardiendo en mi dirección. Y sonreí. Ni una sonrisa cruel, ni una mueca de venganza, solo el gesto sereno de alguien que finalmente comprende que la justicia no es lo que nos dan, sino lo que dejamos de permitir que nos quiten. El loft, que alguna vez fue un escenario para su gloria, ahora era un espejo. Y en ellos por primera vez vieron lo que siempre habían sido, malos actores en una obra que nadie más quería ver. Coloqué el tenedor sobre la mesa con un ligero tintineo, el sonido resonó como una parada final. No necesitaba decir nada más. Sus palabras ya habían hecho el trabajo por mí.
Y cuando me di vuelta para irme, no miré atrás. Porque algunas batallas no se ganan con espadas, sino con el simple coraje de caminar hacia adelante mientras el mundo que nos oprimió se derrumba detrás de nosotros. Sus ojos parpadearon, un espasmo de orgullo herido, pánico y vergüenza luchando por el dominio, y por primera vez parecía pequeña. No la reina intocable que se pavoneaba con risas compradas, sino una mujer despojada de su brillo, con su trono reducido a astillas frente a las mismas personas a las que había pasado su vida tratando de impresionar. Aarón permaneció en el centro de la habitación, con el pecho agitado por sollozos furiosos y los puños cerrados como si todavía creyera que el volumen podría devolverle la autoridad que había perdido. Pero el público ya no era suyo. Las palabras que intentó sacar de su garganta murieron antes de nacer, ahogadas en el peso de miradas que por primera vez no estaban divertidas con su crueldad, sino simplemente cansadas de ella. Lo vi todo en sus caras, primos que antes se reían de sus chistes y ahora meneaban la cabeza con desdén, vecinos que venían a tomar champán, susurrando que su temperamento era patético, incluso antiguos amigos levantaron sus teléfonos móviles, no para filmarme, sino para registrar su caída, como si supieran que este era el fin de un reinado construido a base de gritos y humillaciones. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, ya no había burla en ellos. Solo el vacío de un hombre que de repente se da cuenta de que ya no tiene poder, que años de burlas lo han llevado exactamente allí, expuesto, ridículo, desnudo frente a una audiencia que finalmente ve lo que siempre ha sido. Mi madre permaneció inmóvil durante tanto tiempo que dudé que volviera a moverse. Las perlas brillaron contra la pálida línea de su garganta, sus labios entreabiertos pero en silencio. Y cuando finalmente dijo mi nombre no fue con la brusquedad habitual, ni con el tono de reprimenda que me había acompañado toda mi vida. Fue bajo. ¿Precavido? Casi temblando como si tuviera que reaprender el sabor de aquellas sílabas después de escupirlas durante tanto tiempo como si fueran veneno. No fue una disculpa. Ella nunca había sido una mujer que admitiera errores. Pero el temblor de sus ojos, el ligero temblor de su mano mientras sostenía el vaso, decían una verdad que había estado esperando escuchar de ella toda mi vida, ella lo sabía. Sabía que su silencio había sido complicidad, que su favoritismo había sido un arma, que se había mantenido al margen mientras sus hijos me destrozaban por diversión. Y aunque nunca dije esas palabras, el peso de ese reconocimiento colgaba entre nosotros como un puente frágil, uno que no tenía intención de cruzar. Por una vez, la vergüenza no era mía para soportarla. Era de ella. Me levanté lentamente con el tenedor todavía frío entre mis dedos, no porque lo necesitara, sino porque se había convertido en un símbolo, una reliquia de ese momento en que dejé de guardar silencio. Y mientras caminaba entre la multitud, sentí que sus ojos me seguían, ya no con burla, sino con algo más profundo, curiosidad, arrepentimiento e incluso respeto silencioso. Nadie se rió. Nadie se burló. Nadie susurró que yo no era deseado. Ahora susurraban sobre el colapso de Charlotte, sobre la confesión de Daniel, sobre el colapso de Aarón, sobre lo ciegos que habían estado todo el tiempo. Y en ese coro de voces silenciosas encontré una justicia extraña y dulce. El aire de la noche me golpeó la cara cuando entré por la puerta, agudo, fresco, lleno de olor a asfalto mojado. Por primera vez en años me sentí ingrávido, como si la carga que había llevado durante décadas se hubiera resbalado de mis hombros y se hubiera estrellado contra el suelo. Detrás de mí el loft estaba lleno de voces desesperadas, pero frente a mí había una calle tranquila y la tranquila certeza de que las tornas habían cambiado para siempre. Ya no era la sombra de la familia, ni la advertencia que les decían a los niños para que no acabaran como yo. Era yo, libre y desatado, caminando hacia adelante sin mirar atrás. Caminé por la acera, los charcos de agua brillaban bajo las luces de la ciudad como plata fundida, y entendí, con una claridad que se me quedó grabada en los huesos, la vida tiene la costumbre de cambiar las tornas. La crueldad siempre vuelve para morder la mano que la alimentó. Se rieron de las cicatrices que me dejaron. Pero fueron esas cicatrices las que se convirtieron en mi armadura, la misma que me permitió mantenerme de pie mientras caían. La moraleja era simple, tajante e innegable: nunca humilles a los heridos. Porque un día su silencio termina. Y cuando eso sucede, el eco es más fuerte que todas las risas del mundo. Tu crueldad ya me había quebrantado una vez. Pero esa noche fue ella quien los destruyó. Y mientras la noche me envolvía en su silencio, supe que el karma no llega tarde. Llega exactamente cuando el mundo está mirando.
Y se asegura de que la caída sea lo suficientemente alta como para que nadie la olvide. Si esta historia hizo que tu corazón diera un vuelco como al mío, no cierres los ojos ahora. Quédate aquí un poco más. Porque algunas victorias no son solo nuestras, son un recordatorio de que, incluso en las sombras, la luz encuentra una manera de atravesar el escenario. Pulsa ese botón si crees que la justicia no es cuestión de suerte, sino de tiempo. Porque un día llega la factura y, cuando llega, no hay excusa para posponerla. Deja en los comentarios qué momento de esta historia te golpeó como un golpe en el pecho. No por curiosidad, sino porque sus palabras son el eco que demuestra que estas historias no mueren en el silencio. Vibran, duelen, nos unen. Y regístrate. No para evitar perdernos el próximo capítulo, sino para garantizar que estas voces, las que claman por justicia, las que susurran esperanza, nunca sean ahogadas. Cada clic, cada palabra que dejas aquí es una chispa. Y las chispas, cuando se juntan, arden más que cualquier oscuridad. Porque no cuento estas historias para que me escuchen. Se los digo para que no seamos olvidados. Y tú, al estar aquí, ya eres parte de ello.